Bueno, David, no hemos hecho el resumen de lo que vamos a ver hoy, así que si te parece, procedemos a ello, ¿vale? Venga, en el programa de hoy analizaremos punto por punto las propuestas de paz, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia e incluso Europa, que también ha aportado su granito de arena para ver si conseguimos entre todos acabar con la guerra de Ucrania. Y ojo, porque hay mucha tela que cortar. Además, hablaremos de Venezuela y de las tensiones que no dejan de crecer entre China y Japón. Además, nos iremos hasta la cumbre del G20 en Sudáfrica y en el Rincón del Tiburón exploraremos 3 nichos de mercado que tienen mucho potencial para invertir en ellos en la próxima década. Y lo haremos de la mano de nuestro patrocinador, Freedom24, David. Así que pedazo de programa que tenemos hoy. ¿Qué te parece si empezamos con el tema de Ucrania y Estados Unidos? Vamos con Ucrania. Venga. Pues mira, en las últimas horas ha habido un torbellino diplomático y todo por la posible hoja de ruta para poner fin a la guerra en Ucrania. A grandes rasgos, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos y Ucrania han logrado arrimar posturas en Ginebra y han dado forma a un marco de paz actualizado, que sería una versión corregida y revisada del polémico plan que ya contamos aquí, de los 28 puntos. Bueno, no lo llegamos a contar. De hecho, no, si te parece, lo contamos un poquito. Lo hemos contado en el resumen de la guerra de Ucrania, que llevamos por la semana 193, y lo he contado allí, pero aquí no lo hemos contado, así que podemos ir punto por punto, vamos comentándolo, y luego vemos qué diferencias hay con el plan propuesto por Europa y por el plan que se está ahora redefiniendo en Ginebra. Eso es, justo es lo que iba a decir, que según ambas delegaciones, la ucraniana y la estadounidense, ya existe un documento actualizado que recoge el nuevo marco de negociación. Eso sí, todavía no sabemos del todo en qué va a diferir del anterior, ¿vale? Ha habido filtraciones, pero no lo tenemos todavía claro. Mientras tanto, Europa ha planteado pues otro plan de 24 puntos que contraargumentaría algunas cosas del anterior plan de Trump, pero que también tiene algunas coincidencias, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver si te parece eso, lo que te digo, lo primero que se presentó, que vino de la mano de Witkoff, del enviado especial de Estados Unidos para este tema de Rusia y Ucrania, que por cierto hay cierto beef en la... Bueno, más que beef, hay dos posturas enfrentadas en la administración Trump, porque de un lado estarían Witkoff y J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, que pues es partidario de dar un poco a Rusia lo que necesite para acabar con la guerra ya, y del otro está Marco Rubio, secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de cualquier otro país, que es el que, bueno, está más por la parte europea de no dejar a Rusia salirse con la suya para construir una paz más duradera a largo plazo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, sin más dilación, el primer punto de los 28 que se recogía es que se reconoce que Ucrania sigue siendo un estado independiente. Obviamente, faltaría más. El segundo, un pacto de no agresión Rusia, Ucrania, Europa. Tercero, Rusia no invade a sus vecinos y la OTAN, a cambio, no se amplía. Ojo, porque esto ya estás dando a Rusia uno de los objetivos que buscaba cuando inició la guerra, ¿no? Pues el tema de que la OTAN no se expandiese. Y ya sería ponerle coto a la propia OTAN, porque si no se expande, quiere decir que ningún país, por ejemplo, de los Balcanes podría ingresar en el futuro en la organización, más allá de Ucrania. Vale, continuamos. En el cuarto se propone una mesa Rusia-OTAN, mediada por Estados Unidos, que devuelve a Moscú un poco a la mesa de los grandes, ¿no? A volver a tener una interlocución de tú a tú con la organización. La quinta, garantías de seguridad para Ucrania. Pero el tema aquí es que no se ha dicho qué garantías de seguridad se ofrece. Y aquí es donde Ucrania dice, vale, yo puedo tragar con cosas, pero siempre y cuando, oye, se me asegure que no va a volver a haber una invasión rusa dentro de 5 años cuando el ejército ruso se recupere. También se quiere limitar el tamaño del ejército ucraniano, fijándose un máximo de personal de 600.000 militares. A mí esto me recuerda un poco al Tratado de Versalles, ¿no? Que se limitó el ejército alemán, que fue lo primero que Hitler luego se saltó. Pero esto también, claro, si me estás diciendo que tú me has invadido por 2 veces, en 2014 y en 2022, y ahora quieres que reduzca mi ejército, luego veremos, porque que entregue todas mis fortificaciones y no me das garantías de seguridad, pues ¿qué hacemos, no? Séptimo, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN para siempre y lo inscribirá en su constitución. Ojito también con esto porque es importante. Octavo, la OTAN no puede poner tropas en Ucrania incluso aunque hubiera acuerdos bilaterales con países europeos. Es decir, si por ejemplo llegan a un acuerdo bilateral Ucrania y Polonia para que Polonia despliegue
tropas en Ucrania, no podría, ¿vale? Noveno. Se plantea estacionar aviones de combate europeos en Polonia. Sin mucho más detalle, se supone que esos aviones europeos, que por cierto ya los hay, tendrían acceso a los cielos ucranianos para poder defender el país. Décimo, causas de anulación. Básicamente, aquí se explica que si alguien no cumple con lo pactado, pues las garantías de seguridad desaparecen. Vale. En el 11 se dice que Ucrania puede entrar en la Unión Europea y mientras tanto tendría acceso precedente al mercado europeo. Esto es algo que Rusia nunca ha dicho que no. A la entrada en la Unión Europea, no así a la entrada en la OTAN. 12. Se crea un fondo de desarrollo para reconstruir Ucrania, invertir en tecnología, energías, infraestructuras, ciudades, etcétera, con apoyo del Banco Mundial. Entendemos que el Banco Mundial financiaría esta reconstrucción a través de préstamos con buenas condiciones para Ucrania. Además, se levantarían las sanciones a Rusia y se firmarían acuerdos de cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos. Además, se plantea usar 100.000 millones de los activos rusos congelados para invertir en Ucrania y luego Europa pondría otros 100.000 millones. O sea que Estados Unidos no pone nada, solo lo pondría o bien Europa o bien Rusia. Te relevo si quieres, que venga, hemos dale. llegado a 14, Sí. ¿vale? Y así me vas comentando tú también. Punto 15. Un comité bilateral Washington-Moscú que podría supervisar que todos cumplen el acuerdo. No se habla de europeos ni de ucranianos presidiendo nada, ¿vale? Sí, de momento todo entre Rusia y Estados Eso Unidos. Rusia aprobaría una ley interna donde se declara oficialmente no agresora con Europa y Ucrania. Bien, está bien que lo Bueno. pongan en la ley, pero la verdad que sin garantías de seguridad tampoco vale mucho. Eso es. Washington y Moscú se comprometerían a prolongar y reforzar los tratados de control de armas nucleares, ¿vale? Una vez más esto, pues a Ucrania le da un poco igual, pero para Estados Unidos le viene muy bien. Ucrania reafirma que no tendrá armas nucleares. Bueno, ¿vale? nada, no Nada estaba ni nuevo. en proceso de tenerlas, así que nada. Aquí viene una cosita interesante, que es que la central nuclear de Zaporilla, ahora ocupada por Rusia, operaría bajo supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica y la electricidad se repartiría al 50% entre Rusia y entre Ucrania, ¿vale? Interesante también, ¿vale? Siguiente. ¿Qué más? Pues ambos países tendrían que crear programas educativos para fomentar la tolerancia, proteger minorías, medios, lenguas y erradicar el nazismo. Esto claramente es algo que ha redactado Rusia, que habla, ¿no?, de la desnazificación de Ucrania y que por otro lado siempre ha dicho que una del casus belli por el cual invadió Ucrania era básicamente por el hecho de proteger a las minorías rusas o rusoparlantes que existían sobre todo en el este de Ucrania. Y en cuestión de territorios, pues Crimea y el Donbass para Rusia. Gerson y Zaporilla se congelan a lo largo de la línea del frente actual, ¿vale? Rusia tendría que devolver otras zonas que ocupa fuera de esas 5 regiones. Como por ejemplo el poco territorio que ocupa en Kharkov, el poco territorio que ocupa en Sumy o por ejemplo el poco territorio que ocupa en Dnipropetrovsk. ¿Qué más? Pues una vez fijadas estas nuevas fronteras, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no cambiarlas por la fuerza. Si lo hacen, las garantías de seguridad quedarían extintas, ¿vale? Vale, poco También comentar. se garantiza que Rusia no bloqueará a Ucrania en el uso del río Dnieper ni en la salida de su grano por el Mar Negro, ¿vale? Cosa que aunque quiera realmente ya no lo puede hacer porque recordemos que gracias a los drones marinos ucranianos ese bloqueo se levantó de facto. Y finalmente se creará un comité humanitario que, bueno, será una estructura para intercambio total de prisioneros y cadáveres, liberación de civiles detenidos y niños deportados. También programas de reunificación familiar y apoyo a víctimas. Esto es un tema con lo que Ucrania es muy sensible, especialmente en el caso de los miles de niños que han sido deportados de Ucrania a Rusia. Vale, y luego respecto a las elecciones, pues dentro de los 100 días siguientes al acuerdo, Ucrania tendría que celebrarlas, ¿vale? Tendría que celebrar elecciones. Esto es curioso porque, bueno, ya te estás metiendo incluso en la política interna de Kiev, pero bueno. 26. Se propone una amnistía general para todos los implicados en la guerra. Este es otro punto que seguro que ha redactado Rusia porque sabemos, ¿no?, que el número de crímenes de guerra cometidos por Rusia es infinitamente mayor al número de crímenes de guerra que haya podido cometer Ucrania. Y es que desde el principio de la invasión, entre muchas otras cosas, hemos visto centenares de fusilamientos sumarísimos, ¿no?, sin juicio previo. ¿Qué más? Se creará un Consejo de Paz que supervisa el acuerdo presidido por Donald Trump. ¿Vale? Y finalmente, el alto el fuego solo será el final práctico de la guerra, sobre la base de todas las concesiones anteriores. Esto también es un punto que seguramente haya pedido incluir Rusia, porque lo que pedía Ucrania era primero firmar el alto el fuego y luego negociar, y Rusia dice que no, que el alto el fuego solo entra cuando todo esté negociado. Vale, si te parece, vamos ahora a comentar
No las 24 propuestas de Europa, porque si no nos eternizamos, pero cuáles han sido las que más difieren respecto las diferencias, a ¿no? Entre uno y otro. Exacto, las diferencias principales entre las de Europa y el plan de Estados Unidos. ¿Vale? Recordemos que lo de Europa, el plan de 24 puntos, no es un plan que haya sido publicado oficialmente, sino que se ha filtrado a través de la prensa. Por tanto, todavía las autoridades europeas tienen margen, bueno, pues para decir, no, es que esto no era exactamente así. Pues punto principal, uno de ellos, ¿vale? Sería el tamaño del ejército ucraniano. El plan original, como hemos comentado, el estadounidense imponía un límite de unos 600.000 efectivos en tiempos de paz. Pero la versión europea no contempla ningún límite rígido y plantea que Ucrania pueda mantener una fuerza mayor, ¿vale? Las discusiones se manejan cifras de alrededor de 800.000 soldados, pero bueno, podrían ser cifras mayores. No hay un límite, ¿vale? Esto es punto importante. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Respecto a la cláusula de adhesión a la OTAN. El plan estadounidense exigía que Ucrania renunciase a entrar en la OTAN, pero el plan europeo eliminaría esta renuncia y establece que la futura adhesión dependerá del consenso de los miembros de la OTAN, como cualquier otro país candidato, ¿vale? Cuando hablamos del plan estadounidense, nos referimos al que han negociado entre Rusia y Estados Unidos, que es el que os acabamos de explicar, de 28 puntos. Sí. Más cosas, reconocimiento territorial y uso de la fuerza. La versión original de Estados Unidos daba prácticamente por hecho que Crimea, Donetsk y Lugansk quedarían bajo control ruso de facto, pero en la versión europea no se reconoce ninguna anexión y se propone abordar los territorios después del alto el fuego, que es un poco lo que decías tú, empezando las negociaciones desde la línea de contacto actual y garantizando que ninguna parte cambie fronteras por la fuerza. Claro, aquí es el punto... Uno, de que Rusia quiere todo el Donbass porque era el que dijo que era su objetivo estratégico, y luego también porque en el Donbass están casi todas las fortificaciones ucranianas, de forma que si Ucrania entrega el Donbass va a estar mucho más expuesta a una futura invasión por parte de Rusia. ¿Y luego qué más? Pues la participación de Ucrania en la Unión Europea. La propuesta europea da protagonismo al acceso de Ucrania al mercado interior y a su elegibilidad para la adhesión. Y en el plan estadounidense, pues esto no está desarrollado realmente, ¿vale? Luego, otra diferencia importante es el control y la gestión de infraestructuras. En el plan europeo se detallan mecanismos para que Ucrania recupere el control de Zaporilla y Kayovka con supervisión internacional. Y en el plan original estadounidense, pues ya lo hemos contado, estos puntos eran vagos o, bueno, en el caso de Zaporilla hablábamos de ese reparto energético, ¿no? Sí, la presa de Novakakovka, que como decías tú es muy, muy, muy importante. Y claro, es la que te ayuda a controlar el caudal del río Níper. También se contemplaba en el plan europeo que la península de Kirmun pasase también a manos ucranianas, que es una península que da acceso del Níper al Mar Negro. Así que también es bastante estratégica. Vale, si te parece ahora... comentamos las diferencias estas han sido las diferencias principales entre el plan de Europa y Estados Unidos, y ahora lo que se ha filtrado de lo que ha cambiado del plan estadounidense en Ginebra, ¿vale? Que estaríamos hablando de ese plan que está más apoyado por el ala de Marco Rubio, ¿no? Sí, que decíamos. Porque primero fue la negociación entre Estados Unidos y Rusia, luego Europa puso como sus condiciones, y luego Ucrania ahora está, oye, sobre este plan que has hecho con Rusia, déjame nosotros también poner nuestras cosas o cambiar lo que creamos que se puede cambiar, a ver si entre todos somos capaces de llegar a algo que bueno, pues que venga bien a ambas partes. Entonces, ¿qué se ha cambiado? Pues respecto al territorio, en la versión original de Estados Unidos se hablaba de aceptación de facto del control ruso sobre Crimea, Donetsk y Lugansk, ya lo hemos comentado, pero ahora Estados Unidos ha confirmado que se va a revisar esa cláusula porque el acuerdo final debe mantener la soberanía de Ucrania. Esto es una diferencia bastante importante, ¿vale? Como digo, todavía no se ha publicado cómo se haría esto. Vale, otro tema es el del tamaño del ejército, que, bueno, pues originalmente se hablaba de 600.000 soldados. Europa dijo que no queremos que haya un límite. Y ahora lo que se reconoce es que ese tope tiene que revisarse, pero no se ha publicado una nueva cifra ni qué mecanismo va a regular la capacidad o el tamaño del ejército ucraniano. Luego también sobre la OTAN. En el original Ucrania debía comprometerse a no entrar nunca, pero Estados Unidos también ha indicado que esa cláusula va a ser modificada y que la futura relación con la OTAN puede ser que se base en el consenso entre aliados, ¿no? Esto se alinearía más con la postura europea. Vale, pero tampoco hay texto oficial, ¿no? Sobre esto. Nada. Venga, la cuarta son las garantías de seguridad, que es lo que más preocupa a Ucrania, es, bueno, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que Rusia no nos vuelva a invadir, ¿no? Pues ahora Estados Unidos afirma que el nuevo marco incluirá garantías de seguridad más robustas, aunque todavía no se conocen los mecanismos exactos. Veremos a ver qué meten aquí y veremos si en las garantías de seguridad
entran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Vale, y ahora podemos ya como conclusión ver un poco en cuál es el consenso que se puede llegar con todo esto, qué se parece de las propuestas europeas y de la nueva propuesta estadounidense. Los puntos en los que pueden coincidir mejor. El más importante, sin duda, es el compromiso con la soberanía ucraniana. Al final, ambos documentos, todavía ya decimos que no sabemos cómo va a ser el estadounidense, afirman que cualquier acuerdo debe mantener totalmente la soberanía de Ucrania, ¿no? Esto, como digo, en base a las filtraciones. Luego también garantías de seguridad. Tanto Europa como Estados Unidos coinciden ahora en que Ucrania debe recibir garantías de seguridad más fuertes y no declaraciones más generalistas que se hacían antes, ¿no? O sea, que vemos como que ese nuevo plan de Estados Unidos, al final Ucrania sí que ha podido meter un poquito la pata, ¿no? Veremos también. Luego también el acuerdo de no agresión, que es que ambos países prevén incluir un acuerdo de no agresión entre Rusia y Ucrania con mecanismos internacionales para evitar una reanudación del conflicto. No obstante, aquí a mí me preocupa una cosa, David, que es, sí, mucho acuerdo de no agresión, mucho pacto, pero efectivamente, luego si Rusia decide volver a hacer lo que hizo en 2022 o lo que hizo en el año 2014 con Crimea, ¿realmente va a haber una voluntad internacional por parte de la Unión Europea o de Estados Unidos de activar esas garantías de seguridad? Porque está muy bien que estén sobre el papel, pero realmente, no sé, vamos a ver aviones de combate occidentales defender los tiros ucranianos cuando eso ocurra. A mí me cuesta mucho llegar a verlo, por tanto yo entiendo que Ucrania diga, es que no me fío. Que hemos acabado con todo esto. ¿Quieres bueno, falta la parte de la reconstrucción de Ucrania, que ambas partes consideran esencial un plan masivo de reconstrucción que incluye infraestructuras, energía, ciudades y economía. Y esto tiene que estar dentro del acuerdo de paz. Y la cosa es quién va a pagar todo esto. Porque claro, la Unión Europea dice, oye, ¿por qué tengo que pagar yo 100.000 millones de euros de los impuestos de todos los europeos para reconstruir algo que ha sido Rusia quien lo ha destruido? Es decir, no tiene sentido que los activos congelados rusos se utilicen en su totalidad para reconstruir Ucrania. Ese es el completamente punto. Bueno, pues nos vamos a tierras más cálidas, nos vamos al Caribe. Sí. Y allí tenemos nuevas noticias, aunque es verdad que son nuevas noticias que se parecen un poco a algunas que ya hemos dado, ¿vale? Sí. Pero matizo. Estados Unidos ha activado oficialmente la designación del Cártel de los Soles como FTO, ¿vale? Como organización terrorista extranjera. Vale. Una categoría que entra en vigor hoy. O sea, ya es oficial hoy, 24 de noviembre. Por cierto, he visto en Polymarket, sabéis que es esta especie de casa de apuestas de asuntos, de muchos asuntos, pero sobre todo de política, ¿no? En el que la propia oferta y demanda de lo que se va apostando es la que va rigiendo. Es una especie de bolsa, pero de apuestas. Sí, pero quiero decirte que no funciona de que tú vas contra la casa de apuestas, tú vas contra otra gente que apuesta lo contrario, ¿no? Entonces, se da un 67% de probabilidades de que Venezuela y Estados Unidos entren en un conflicto militar antes de final de año. Ojito con esto, que vamos a tener que hacer horas extra, David. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no haya que hacerlas. Esperemos que no haya que hacerlas. Iba a comentarte que, bueno, que igual a alguien ya le suena esta noticia del Cártel de los Soles, para quien le suene es porque lo hemos contado, pero el anuncio se hizo hace días, pero la potestad real, claro, o sea, hoy empieza a actuar esa a partir de hoy el Cártel de los Soles puede ser bombardeado. Y Diosdado Cabello son terroristas ya. Vale. Para Estados Unidos. Vale. Otra cosa que yo he visto sobre el tema de Venezuela, no sé si lo has visto tú, es que Estados Unidos podría plantearse lanzar octavillas o lanzar papeles de propaganda en Caracas durante las celebraciones del cumpleaños de Nicolás Maduro. Como ataque psicológico. Pero al final, eso no lo han hecho, ¿no? Porque no el lo han hecho. Fue ayer, o sea que se lo planteó. Se lo planteó el hacerlo. Que es verdad. Habría sido curioso, ¿eh? Sí, te iba a decir que menudo cumpleaños, ¿no? Menudo regalo, sobre todo de cumpleaños, que es que te designen como terrorista. Por cierto, ¿viste a Maduro bailando ayer? Sí, porque han hecho un remix con lo de Yes, Peace, Peace, War, No War, Please. Y han hecho un remix y ahí se puso toda la cúpula. Llevaba una... ¿Te imaginas que empiezan a caer octavillas en ese momento? Madre mía, Habría sido... De película.
Que te iba a decir que llevaba Maduro A modo confeti, ¿sabes? A modo como cuando hacen el Megatron en las Y el discotecas. tío bailando debajo de Y las pillando las octavillas. octavillas la gente. Que llevaba una sudadera guapísima. ¿Sí? Pero guapísima, De verdad. Buah. De verdad. Mucho A ver estilo si- ahí, ¿eh? Me gustaría preguntarle dónde la ha pillado. A Maduro, A ¿no? Maduro, sí, sí. Hombre, lo bueno es que entender te va a entender. Mm. ¿Algo más que contar de Venezuela? Sí, Vale, te quería pues, comentar por varias favor. cosas. Una de las cosas que quería comentar es que en las últimas horas ha habido un aumento tremendo en las cancelaciones de vuelos en aerolíneas como Iberia o como Avianca o incluso la brasileña Gol. Todas ellas han quedado en pausa sus rutas hacia Caracas tras la alerta de seguridad que advierte pues, de un incremento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano. De hecho, Turkish Airlines, que mantenía una de las conexiones más constantes con el país, ha decidido suspender temporalmente sus vuelos, en parte por la advertencia de Estados Unidos, que viene de una activación de protocolos que afectan a miembros de la OTAN. Sí, porque lanzó una alerta NOTAM sobre todo el espacio aéreo de Venezuela, en el que advertía de mucha actividad militar en los próximos días. Y luego también se han activado, bueno, en el Mar Caribe, en zonas muy concretas, también alertas NOTAM por actividad militar, en zonas que coinciden, ¿no? Zonas de reabastecimiento de aviones en vuelo. Por tanto, bueno, pues también podría ser una opción algo que es que no me sale la palabra, que nos adelanta, ¿no? Que nos pone en alerta, nos alerta de Sí. que haya actividad militar importante en las próximas horas y en los próximos días en estas zonas. Igualmente estaremos muy pendientes de lo que pasa en Venezuela, porque la verdad que todas las filtraciones apuntan a que efectivamente va a pasar algo, y recordemos que el despliegue que tiene Estados Unidos ahora mismo en la zona es un despliegue tremendamente caro que no puede estar ahí de por vida. Entonces, o se ponen las pilas y hacen algo, o tendrán que abandonar la zona o, bueno, deshacer esa vigilancia constante, porque, bueno, en algún momento tiene que parar. Así que veremos. No veo yo ahora mismo a Estados Unidos retirándose sin hacer nada. O sea, mínimo un susto creo que nos van a dar. Totalmente. ¿Te parece si comentamos la noticia de Japón y China? Venga, por favor. ¿Vale? Pues Nada me haría más feliz en un lunes como hoy. de que Japón y China. De Japón y China, sí. Por cierto, siempre lo digo, tenemos un vídeo muy bueno. De por qué Japón y China se llevan mal. De Sí, por qué Japón y ese vídeo China está se muy llevan chulo. mal y por qué hay tanta rivalidad entre ambos países. Oye, tú has Así estado en que- China, ¿no? Yo he estado en China. Pero en Japón Hace no. muchísimo en China. Estuve hace 2014. Yo tengo ganas de ir, la verdad, todavía no he estado. Pues yo en 2014, pero me han dicho gente que ha estado recientemente que ha debido cambiar mucho la cosa desde Hombre, entonces. También claro. es verdad que fue un viaje que hice nada más acabar la carrera. Tampoco es No que sabías a dónde ibas. la tampoco, ¿no? economía no estaba muy bollante en esa época, tú me dirás, ¿no? Recién acabada la carrera. Y la verdad que, bueno, pues... Ah, te refieres a tu economía, claro. Sí, a mi La economía. de China todavía no era La como de China ahora. no estaba mal tampoco. No ya. estaba mal, pero. Pero nada, entonces eso nos hizo que a un amigo y a mí visitar Pekín. ¿Vale? Y es verdad que lo vimos mucho y mucho de los alrededores, fuimos a la muralla y tal, pero no salimos de lo que es esa zona. No hicimos la típica ruta que se hace por China, de luego ir a Shanghái, de luego ir a, no sé si a las montañas, zona rural, todo eso no lo hicimos. Bueno, pues. Tenemos que hacerlo. Eso te iba a decir, a ver si vamos a China. Espero que no haya problemas, No, hombre. ¿no? ¿Qué va? ¿Por qué? No, quiero decir, también hay veces que dedicándonos a hablar de política internacional y a hablar de estos países, Pero ir si a hablamos- regímenes donde el Estado de Derecho es cuanto menos cuestionable, pues a mí me pone un poco ¿Será nervioso. por qué no hablas bien de China? Si Es hablas verdad súper bien que de China no hablamos mal. Vamos. Es verdad, ¿eh? No creo que tampoco estén muy tristes Hombre. con nuestra opinión. Dentro de que sabemos, y lo decimos siempre, que no es un régimen democrático en el que los derechos humanos a veces son papel mojado, Ujú. es verdad que no somos muy beligerantes con la acción china, porque salvo ahora mismo en su esfera de influencia en el mar de la China meridional, en el resto del mundo tampoco están actuando demasiado, y si lo hacen, lo que intentan es Suele ser con desarrollar a bastante los cautela, países sí, o económicamente. incluso desarrollar así a que, los bueno, países. Vale, pues vamos lo que con... hacemos por ir a China Lo que ahora hacemos mismo. por es ir lo a que- China, ¿eh? Vamos a acabar metidos en el partido directamente. ya Verás. Bueno, Nos reciben recibimiento oficial. bueno, como Vale. Paquita Sauquillo, ¿no? Que nos contaba el otro día que fue cuando fue a China. Bueno, también. eso fue espectacular. Tremendo. Que fue a China en el 70 y pocos.
creo que dijo. Histórico todo. Cuando todavía, claro, la China comunista era la China comunista de verdad. Tremendo. Bueno, te quería contar que Japón ha decidido plantar cara a la presión china y anunciar que desplegará misiles de alcance medio en la isla de Yonaguni. ¿Te suena este nombre? Hombre, Sabía Yonaguni. que De hecho, ahora estaba leyendo la noticia y digo, no puede ser Yonaguni. Yonaguni. Bueno, para quien no lo sepa, yo creo que lo sabrá aquí todo el mundo, ¿no? Pero Sí. Yonaguni es una canción de De Bad Bad Bunny, Bunny. ¿no? Yo creo que la mayor parte de los amigos memoriónicos también son amigos del reggaetón. Ujú. Aunque muchos no lo reconocen. Bueno, no lo sé porque hay mucho heavy, por ahí. Sí, Y eso pero yo suele creo que llevarse mal. incluso los heavies no lo reconocen, pero en el fondo ¿Sí? Yonaguni en la intimidad se lo pone. Bueno, conozco yo un tema muy bueno de Yonaguni. Bueno, tú también lo has escuchado, que es Sí, justo una versión punky, creo que es así como. Sí, un poco punk. Bueno, ¿De el caso. quién es? Ahora no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no pasa nada. Como decía, este despliegue de misiles en la isla de Yonaguni, que por cierto es el punto habitado más occidental del país y que está solo a 110 kilómetros de Taiwán, ¿vale? Tokio lo presenta como una medida defensiva. Cuanto más protegida esté la cadena de islas del suroeste, menos opciones tendría Pekín de intentar una operación militar en el estrecho. Sí, de hecho está haciendo mucho más. Japón por disuadir a China de invadir Taiwán que el propio Estados Unidos. Pero bueno, el gobierno de Sanae Takaichi sostiene que el despliegue forma parte de un plan para reforzar las capacidades antiaéreas y evitar que cualquier conflicto en torno a la isla de Taiwán se traduzca en un impacto directo sobre el territorio japonés. China, como era de esperar, ha protestado. Acusa a Japón de provocar y aumentar las tensiones regionales. Dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí si nosotros no vamos a invadir Taiwán? Hace así, ¿no? Bueno, Taiwán, en cambio, ha mostrado apoyo a la decisión, obviamente, recordando que Japón tiene pleno derecho a reforzar su defensa y que esta medida contribuye a la estabilidad de la zona. Desde 2023, Tokio ha elevado su presupuesto de defensa a cifras récord y ha desplegado sistemas antibuque y de defensa aérea en islas cercanas como Ishigaki y Miyako. También ha intensificado los ejercicios conjuntos con Estados Unidos. La elección de Takaichi como primera ministra el mes pasado ha reforzado esa línea porque su gobierno ha dejado claro que Japón no puede permitirse esta ambigüedad estratégica que tenía antes y tiene que hacer frente al auge militar de China. Recordemos que Japón forma parte de la alianza Quad para hacer ese contrapeso en la región a China, junto con la India Quad y- la forman India, y Estados Australia. Unidos y Australia, Ujú. efectivamente. Además, el movimiento tiene un trasfondo económico que se cruza con el geopolítico, y es que Japón firmó un acuerdo clave con Estados Unidos para el suministro mutuo y la investigación conjunta de tierras raras, como le gusta a Donald Trump las tierras raras, más que un tonto el chocolate. Bueno, como respuesta directa al intento de China de limitar sus exportaciones de minerales críticos. Es decir, ahora Estados Unidos está buscando tierras raras en cualquier sitio ante la posibilidad o el peligro de que China corte el suministro, ¿no? Ujú. Aunque recordemos que no todo es la exploración de tierras raras, también es su procesamiento, Eso que es. de hecho en el procesamiento de tierras raras China tiene un monopolio aún mayor que en el de extracción. Bueno, pues en este contexto, proteger las rutas marítimas del Pacífico Occidental, por donde transitan materias primas esenciales, se vuelve también una cuestión de seguridad estratégica. Y dicho esto, vamos a hacer todo el globo terráqueo hoy. Sí, Parecemos oímos Willy Fogg, ¿eh? Juan Sebastián Elcano, ¿no? Primera circunnavegación. Porque nos vamos a Sudáfrica, costas por las que también pasó la expedición de Juan Sebastián Elcano, de la que volvía de dar su primera vuelta al mundo. Qué bien hilado todo esto que te ha quedado, vamos. Sí. Como si lo tuvieses escrito. Y es que hay una cumbre del G20 en Johannesburgo. ¿Tú sabes que una vez hicimos uno de los primeros vídeos de Memorias de Pez, es la vuelta al mundo de Juan Sebastián Anda, Elcano? pues no tenía ni idea. Sí, Porque sí. como todavía no estaba. Era de estos que estaba hecho. Efectivamente, y fue en con una mano, ¿no? 2017, 2018, por ahí. Y la verdad que la historia es muy buena. Bueno, pues lo que te quería contar es que el G20, esa reunión del G20 ha arrancado en Johannesburgo con un elefante ausente en la sala, ¿vale? Un elefante naranja, para ser exactos. Y es que Donald Trump ha decidido boicotear la cumbre y ha dejado su asiento vacío. Y
el resto de los líderes pues han aprovechado ese hueco para hacer algo que podía haber sido impensable hace unos años, que es aprobar una declaración conjunta sin Estados Unidos en la mesa. Sí, Sudáfrica, que preside el G20, propuso aprobar la declaración como primer punto del día, antes de que los temas espinosos pudieran descarrilar el consenso. La declaración reafirma la Carta de la ONU como base para resolver las disputas internacionales y señala 4 conflictos prioritarios: Ucrania, Palestina, Sudán y la República Democrática del Congo. También reclama más coordinación internacional y un uso más activo de los mecanismos multilaterales para gestionar la crisis. Y la jugada pues salió bien, ¿no? Sí, el documento salió adelante con mayoría. El mensaje, como decimos, es eso, ¿no? Que el multilateralismo sigue vivo, incluso cuando la mayor potencia del planeta decide quedarse en el banquillo. El mundo puede avanzar, vino a decir, aunque Estados Unidos pues no se suba al coche. Trump, por su parte, justificó su ausencia acusando al gobierno sudafricano de permitir que los afrikaners estén siendo asesinados y masacrados y que sus tierras se estén confiscando ilegalmente. Bueno, pues ahí queda eso. Veremos si nos llegan más noticias durante el día de hoy desde el G20. Y ahora que hemos visto todas estas noticias sobre geopolítica, tenemos que ir al rincón del tiburón porque tenemos... ¿Qué tenemos, David? Tenemos que hacer un anuncio. Tenemos un patrocinio que patrocinio de nos vuelve locos. Freedom24. App de referencia ahora mismo, ¿no? En lo que a inversión respecta. Y además tenemos que contar 3 nichos de mercado, ojito, ¿vale?, en los que poder invertir a largo plazo, que se salen un poco de la norma. Se sale de la IA y todo esto que era lo único que tal. Pues vamos a ver 3 nichos de mercados en los que invertir. Vamos a ello. Bueno, pues empezamos en este rincón del tiburón hablando de 3 nichos de mercado que están llamados a dispararse en la próxima década. 5 nichos que si bien aún... 3 nichos que si bien aún no han explotado todavía por diversas macro tendencias, lo pueden hacer en los próximos años. Vale, pero antes de revelar cuáles son estos nichos, a mí me gustaría saber qué puedo hacer si quiero invertir en alguna empresa de estos sectores. Bueno, pues necesitarás un broker para invertir en estas empresas y de entre todos los que hay, el que más te recomiendo, David, obviamente es Freedom24. ¿Y qué tiene de especial Freedom24? Bueno, básicamente cumple con todo lo que hay que pedirle a un broker serio y tiene un catálogo enorme, más de 40.000 empresas y 3.600 ETFs de todo el mundo. Y cuéntame por qué nos podemos fiar de Freedom24. Bueno, primero porque es de fiar, totalmente de fiar. Está regulado por la CISEC y es una institución europea, así que nada de chiringuitos financieros ni cosas raras. Además tienen atención al cliente en español las 24 horas, que eso ya es un lujo. ¿Y cómo se empieza? Porque a mí esto de abrir cuentas siempre me ha dado un poco de pereza. Bueno, pues es facilísimo. Solo tienes que hacer un depósito, que de hecho lo puedes hacer gratis mediante transferencia bancaria y ya está. Luego lo buscas, el ETF o la acción que te interese, eliges la cantidad y le das a comprar. No tiene más misterio. Vamos, que no hay que hacer papeleo ni cosas de estas, ¿no? Exacto. Y ojo que encima, te regalan acciones, solo por recargar tu cuenta. ¿Cómo? ¿Que te regalan acciones? Que te regalan acciones, David. Si recargas entre 1.000 y 4.999 euros y usas el código WELCOME1, te dan una acción gratis valorada entre 3 y 800 euros. Si metes entre 5.000 y 19.999 y usas los códigos WELCOME1 y WELCOME5, te dan 5 acciones. Vale, y que... No, todavía queda más. ¿Qué hay más? Ojo. Entre 20.000 y 49.999, código WELCOME1, WELCOME5 y WELCOME20 te dan 10 acciones. Y por último, madre mía, si estás a tope y metes más de 50.000 euros usando los 3 códigos que te he dicho más WELCOME50, te llevas 20 acciones de regalo valoradas entre 3 y 800 euros. O sea, imagínate todo lo que te puedes llevar de regalo. Vale, ¿y qué hay que hacer para registrarse? Bueno, pues nada, hacer clic en el enlace de la descripción, ya que es un proceso muy sencillo. Además, Freedom24, como sabes, patrocina este canal y gracias a eso podemos seguir trayendo contenido gratuito todas las semanas. Así que para quien quiera apoyar el canal y de paso invertir con una plataforma seria y competitiva, pues ábrese una cuenta en Freedom24. Pues sí, habrá que abrirse esa cuenta. Sí, y ahora vamos con lo que teníamos que hacer, ¿no? Con los 3 nichos de mercado en los que invertir en la próxima década. No sin antes advertir que esto no es un consejo de inversión y que antes de hacer cualquier inversión debéis hacer vuestro propio análisis. Y nunca invertir solo porque algún gurú, un gran inversor o un influencer os lo diga o lo haga. Así que vamos con el tema. Bueno, primer ¿cómo se dice? Nicho de mercado, sector, nicho, como lo quieras llamar.
es el de la minería de reciclaje y materiales críticos, ¿vale? La transición energética necesita una cantidad sin precedentes de materiales como el litio, el cobalto, el níquel o el cobre. La demanda superará la oferta durante años, haciendo que la extracción y el procesamiento sean vitales, ¿vale? ¿Y por qué digo a 10 años vista? Bueno, pues porque cada vehículo eléctrico, cada batería de almacenamiento masivo dependen de estos metales. La búsqueda de nuevas fuentes, el desarrollo de minas más eficientes y, crucialmente, las tecnologías para reciclar baterías al final de su vida útil serán un cuello de botella y, por tanto, una gran oportunidad. Además, seguro que habrá mucha legislación que vaya a obligar a llevar a cabo estos procesos de reciclaje, ¿vale? Completamente. Entonces aquí nos tenemos que enfocar en mineras con reservas probadas de litio o cobre de alta calidad y empresas pioneras en el reciclaje avanzado de baterías y componentes electrónicos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos una empresa que podéis investigar, que es Life Cycle Holdings, ¿vale? Con el ticker LICY. ¿Qué más tenemos? Un sector que a mí me gusta mucho, ya lo sabes, que es el de la agricultura de precisión y de proteínas alternativas, ¿vale? La Agritech, como se conoce. La seguridad alimentaria y la sostenibilidad son desafíos crecientes debido al cambio climático y al aumento de la población, y la tecnología busca hacer la producción de alimentos más eficiente y menos dependiente de los recursos tradicionales. ¿Por qué en este caso a 10 años? Pues la agricultura de precisión, uso de sensores, drones e incluso inteligencias artificiales podrían optimizar el riego y el uso de fertilizantes. Es esencial para aumentar los rendimientos. Además, las proteínas alternativas, carne cultivada en el laboratorio. Por cierto, tenemos un vídeo en Memorias de Oli súper bueno sobre la carne cultivada en laboratorio. O también las proteínas vegetales avanzadas buscarían reemplazar una parte de la industria cárnica tradicional debido a su menor impacto ambiental. ¿En qué se puede enfocar todo esto? Pues en empresas que desarrollen software y sensores para granjas inteligentes, compañías de agricultura vertical, en ambientes controlados y desarrolladores de proteínas alternativas escalables. Sí, aquí es muy importante que, bueno, a mí me gusta mucho el sector y la clave de esto es que va a haber un proceso, ¿no? Que vamos a pasar de una agricultura extensiva a una intensiva. Y por tanto, ahí va a haber muchas compañías, como por ejemplo Deere & Company, que bueno, cualquiera habrá visto, ¿no? Los tractores, las cosechadoras de esta marca, ¿no? De John Deere, que luego ahora se llama Deere & Company, y que, bueno, también está metido en toda esta parte de hacer más inteligente los procesos de agricultura. También la tenéis en Freedom 24, por cierto. Vale, ¿y qué nos queda? Y nos queda otro sector que a mí me gusta mucho, que es el de captura y almacenamiento de carbono, ¿vale? Este nicho se centra en las tecnologías necesarias para capturar las emisiones de dióxido de carbono, de CO2. Es decir, lo que hacen estos procesos, por ejemplo, el hidrógeno azul, es cuando tú quemas, por ejemplo, gas, ¿no? Para obtener energía con la que separar el hidrógeno del oxígeno, y ahí, pues al quemar gas o al quemar incluso carbón o cualquier combustible fósil, se genera unas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Pues ahora lo que se está haciendo es capturar, en vez de liberarlas a la atmósfera para que contaminen, se capturan esas emisiones. Y bueno, pues esto es algo que cada vez se está haciendo más, ¿no? Porque cada vez hay más requisitos medioambientales y hay incentivos a las empresas incentivos y castigos a las empresas para que no contaminen, Mira, ¿no? si te parece guay, en algún momento te hago una sección sobre cómo se hace eso, sobre cómo se captura el CO2, ¿vale? Porque luego, además, Pues una vez se captura, muchas veces lo que se hace es almacenarlas permanentemente bajo tierra, ¿no? Es, bueno, pues una solución vital para la descarbonización de la industria pesada, en lo que toda esta industria pesada se electrifica, que todavía seguramente queden décadas para que eso pase. Sectores como el cemento, el acero y la química no pueden electrificarse fácilmente, entonces esta es la única vía práctica para que estas industrias, pues bueno, se entren en vereda con el tema de las emisiones de carbono, ¿no? Bueno, pues esto está escalando muy rápidamente y, como digo, tiene apoyo gubernamental y una empresa, pues por ejemplo, que se dedica específicamente a esto es Linde de PLC con el ticker LIN. Hay más, pero bueno, si queréis verlo, este es un actor clave en la cadena de valor que maneja grandes volúmenes de gases industriales. Y esto incluye, ¿no?, la infraestructura que se necesita para capturar, procesar y transportar este tipo de gases, ¿no? Tiene el ticker
CO2. Pues oye, qué interesante ha sido esta seccioncilla. Creo que sí, creo que podemos hacer comentaba, ¿eh? más, porque aparte lo bueno es que damos algún ejemplo. Obviamente siempre, por favor, investigad estas empresas, porque que tengan futuro no significa que estén a buen precio o no significa que no puedan pasar por problemas temporales. Entonces nosotros os damos la idea para que la investiguéis y luego vosotros investigadla y ya si os parece bien podéis invertir en ella. Y como Freedom24 tiene tan buen catálogo, más de 40.000 acciones, pues todas las que vamos a decir aquí están disponibles en la plataforma. Así que más fácil no lo podemos poner, David. Total. Y con esto realmente llegamos al final de las noticias. ¿Qué te parece si pasamos al anzuelo? Venga, vamos al anzuelo. Y Que listo, se nos y está tenemos haciendo- el lunes hecho. Venga. Muy bueno, me está gustando, ¿eh? Me está El gustando, programa me está de hoy. gustando. Venga, pues vamos al anzuelo.